Hola, muy buenos días, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. En esta oportunidad, sesión número 21 de las clases de historia, el objetivo es comprender la importancia del deporte en la antigua Grecia. Ya, por lo tanto, como ustedes verán, ya pasamos a hablar de política al deporte, que es otro legado muy importante que nos dejó la antigua Grecia en nuestros días, en la actualidad. ¿Ya? Pero antes, quisiera recordar un poco lo que nosotros veníamos viendo y hablando desde las clases anteriores que tienen que ver con la política, ¿cierto? Y de este camino que fue tan dinámico para llegar a la democracia, que es otro legado, ¿cierto? La democracia es otro legado importantísimo de la Grecia antigua hasta nuestros días. Nosotros dijimos que la democracia fue muy dinámica porque va cambiando en Grecia, ¿cierto? Y necesitó de mucha etapa para lograr ser lo que fue como democracia, lo que se entiende como democracia, ¿cierto? Pasamos desde una monarquía a una aristocracia, y de una aristocracia a una plutocracia, y así hasta el camino a la democracia. Dijimos de la monarquía que el monarca, ¿cierto? O el rey, tenía prácticamente todo el poder político, militar, religioso, es decir, tenía los poderes del Estado, si es que hablamos desde el punto de vista de la actualidad, en una sola persona, y era asesorado por el Areópago, es decir, un grupo de personas que si lo quisiéramos comparar, ¿cierto? En la actualidad quizás serían los ministros que asesoran al presidente, ¿cierto? O más que asesoran, sino que trabajan con el presidente. Y el Areópago entonces trabajaba con el rey. Sabemos que presidente y monarca son muy distintos, ¿cierto? No tienen nada que ver. Pero si quisiéramos hacer una comparación sería algo similar. Luego hablamos de un régimen aristocrático, que es el régimen, ¿cierto?, del gobierno de la nobleza, de las familias nobles. ¿A qué me refiero con esto? Con las familias más importantes, las que provienen de las primeras familias que fundaron las primeras polis de la era de griega. Por lo tanto, eran familias muy importantes con un apellido, digamos, renombrado en todas las polis, que tenían una carrera política, que tenían además de dinero, ¿cierto? Aunque no era lo más importante, eso vendría en el próximo régimen o próximo sistema de gobierno, pero eran familias muy connotadas de intelectuales, de familias tradicionales de las principales polis, ¿ya? Y estas familias eran elegidas como arcontes, conformando así el arcontado que estaba, digamos, compuesto por 9 arcontes elegidos popularmente por los ciudadanos. Recuerden que no todos podían ser ciudadanos, ¿ya? El florecimiento comercial terminó por dividir las clases sociales, dijimos, ¿cierto? Comienzan a surgir clases muy populares como los campesinos, los artesanos, y llevó a un conflicto entre los aristócratas y los trabajadores. Es así entonces como comienza a surgir el arconte Dracón, que intenta de alguna forma limar las perezas entre estas dos clases sociales, entre los aristócratas y las clases más pobres. Sin embargo, no lo logra, ¿ya? No lo logra. Y aunque surge después más adelante otros arcontes que sí intentan realizar cierto una solución a estos conflictos entre las dos clases sociales, como es Solón. Otro arconte, ¿ya? Que de todas formas tampoco logra solucionar los conflictos y más aún termina por crear un gobierno plutócrata o plutocrático, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? La plutocracia es el gobierno de los ricos, los que tienen dinero. ¿Ya? Aunque si bien Solón estableció un gobierno donde solamente al final terminaban gobernando los que tenían mayor riqueza, de alguna forma estableció cierta instancia donde el pueblo podría participar. Bueno, más bien cambiaría la palabra pueblo por ciudadano. Recuerden que los ciudadanos eran solamente algunas personas que cumplían ciertos requisitos, ya no era todo el pueblo. Por lo tanto, nos estábamos acercando a una forma de gobierno participativa, aunque todavía el gobierno seguía siendo exclusivo, en este caso exclusivo para los ricos, porque era un gobierno digamos, de la plutocracia. ¿Ya? Es así también como Pisístratos, ¿ya? Y aquí surge otra figura, eh, que fue un gobernante muy querido en realidad en la antigua Grecia, que se dice que hizo las cosas muy bien, que limó las perezas, ¿cierto? Esta dificultad entre las dos clases sociales, pero que llegó al poder de una forma poco democrática. Él se toma el poder, ¿ya? Y por lo tanto adquiere la categoría de tirano. Pero ojo,
acá el tirano en Grecia era de alguna forma vista de una forma no tan mala como se puede ver el concepto en la actualidad. ¿Ya? Hoy día si hablamos de un tirano hablamos de una persona que se toma el poder y que obviamente va a gobernar a su antojo. En cambio, Pisístratos va a gobernar incluso otorgándole poder a los ciudadanos. ¿Ya? La única diferencia, como les decía, con las antiguas formas de gobierno, excepto la monarquía, es que Pisístrato llega al poder no elegido por el pueblo, sino que él se autoproclama entonces como gobernador de las principales polis. ¿Ya? Dijimos que Pisístrato entonces creó ciertas normas, ciertas leyes que van a, o ciertas políticas que van entonces a limar las perezas entre ambas clases sociales. ¿Mm? Luego aparece Clístenes, que digamos, Clístenes va a ser reconocido por establecer las primeras instituciones muy cercanas a la democracia actual. Por ejemplo, el hecho de dividir a Atenas en 10 tribus y elegir por cada tribu, por sorteo, ciertos 50 miembros, estableciendo la bulé, ¿cierto? Que es un consejo que va a tener distintas facultades, será una forma muy cercana a lo que nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, en la elección de diputados y de senadores, ¿cierto? Que representan a distritos, es decir, a territorios. Y por lo tanto, lo que va a hacer Clístenes va a ser algo muy similar. Cada, cada tribu, ¿cierto? Va a elegir a un miembro que va a conformar la ULE. Por lo tanto, es algo muy cercano a lo que nosotros tenemos con el sistema actual de la democracia. ¿Ya? Por eso le decía que la ULE cumple la función, por ejemplo, actualmente del Congreso Nacional en Chile. ¿Ya? Aunque todas las cosas al final se trataban en la Iglesia, que eran la Asamblea del Pueblo. Si bien el Congreso Nacional, ¿cierto? O ULE, como se le llamaba en esta época, digamos, podía presentar leyes, propuestas de leyes, al final todo se discutía en la Asamblea, y en la Asamblea participaban todos los ciudadanos, ¿cierto?, que cumplían los requisitos para ser ciudadanos. Por lo tanto, acá ya hablamos del nacimiento de la democracia, ¿ya? Porque es acá, con Clístenes, donde recién surgen instituciones muy democráticas, ¿ya? Instituciones representativas. Recuerden que nosotros tenemos una democracia representativa. Acá no era tan representativa porque, como les decía, al final en la asamblea participaban todos. Aquí en Chile no tenemos una instancia donde participen todos los ciudadanos, excepto los plebiscitos que no se hacen muy periódicamente, que digamos, ¿cierto? Se hacen para ocasiones especiales. Pero de alguna forma también tenemos instituciones representativas que nosotros elegimos como el Congreso, ¿cierto? Para que pueda gobernar en nombre de los ciudadanos. Es así como nosotros pasamos desde una monarquía hasta una democracia, pasando por otros sistemas de gobierno. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que el sistema o la forma en que se llega a la democracia fue una forma bastante dinámica, que pasó por muchos sistemas de gobierno, probando, ¿cierto?, con ensayo y error, hasta que se logra ya una democracia mucho mejor. ¿Ya? Es así como ahora pasamos al objetivo de la clase, que sería la importancia del deporte en la antigua Grecia. Y el deporte tiene una importancia verdaderamente grande porque, y lo primero que tenemos que decir, es que el deporte no se diferenciaba mucho del arte. Existía una unión entre el arte y el deporte. Eh, por lo tanto, esto nos ayudó un montón para saber este, cómo habrá sido el sistema deportivo, ¿cierto? Las principales instituciones deportivas en la antigua Grecia. Porque no se tenía mucho conocimiento en otra época porque no había registro. Pero en la antigua Grecia sí. ¿Ya? Bueno, como les decía, existía una vinculación bastante grande entre el arte y el deporte, lo que lo que nos llevó a saber mucho más de lo que se realizaba, ¿cierto?, en la antigua Grecia, cómo se realizaba el deporte. De hecho, aquí vemos un jarrón, ¿cierto?, una jarra, donde aparecen dos personas eh, haciendo lucha libre, ¿cierto?, que ya va a estar establecido en los Juegos Olímpicos incluso más adelante. Nace acá, por ejemplo, la Olimpiada o los Juegos Olímpicos, de la que vamos a hablar más adelante también. ¿Ya? El deporte, y acá lo quiero devolver, el deporte
nace en primera instancia como un rito fúnebre. Es decir, cuando algún personaje importante fallecía, entonces se celebraba o se conmemoraba, más bien dicho, con un acto deportivo. Sin embargo, más adelante se va a institucionalizar y se va a crear entonces instituciones y espacios incluso ligados al deporte. Como le decía entonces, resumiendo, el arte y el deporte estaban vistos como una sola, digamos, representación cultural. No estaban tan diferenciados como lo vemos hoy día en la actualidad, ¿cierto? De hecho, Aristóteles, ¿ya?, que es uno de los principales filósofos de la época, nos dice que el deporte es la felicidad máxima que el hombre por su propia naturaleza puede pretender. Como todo ser humano que ama la vida, desea también el deleite, y esta a su vez completa la vida, por lo que son aconsejables todas las actividades que tienen en ellos su objetivo. Una de ellas es el juego estrechamente vinculado al deleite y que reúne una idea agonal de la virilidad. El hombre habituado al trabajo y al esfuerzo halla de este modo el bienestar que proporciona el sentir el propio vigor, cuyo entrenamiento ordenado debía incluso anteponerse al estudio. Fíjese usted entonces que Aristóteles, aparte de ver el deporte como una salida a la rutina del trabajo, ¿cierto?, también decía que el deporte incluso tenía que estar por delante del estudio. A muchos de ustedes obviamente les gustaría mucho la forma de pensar de Aristóteles, sobre todo a los que son más deportivos y que no les gusta mucho estudiar, porque Aristóteles decía eso, ¿cierto? El deporte es tan importante que debe anteponerse al estudio, porque el deporte, además de ordenar la vida, ¿cierto?, de sacarnos de la rutina, también es una forma de digamos, de la evolución del hombre, ¿ya? En el aspecto cultural. Por lo tanto, Aristóteles tenía una visión muy importante sobre el deporte. Era muy común en que en la antigua Grecia las personas trataban de cultivar el espíritu, el estudio también y su cuerpo, ¿ya? De hecho, Aristóteles también tenía otra frase que no la puse acá, que decía que aquella persona que muere sin haber, digamos, llevado su cuerpo al límite, ¿cierto?, de lo que podría dar, en realidad sería una persona que muere de una forma infeliz, porque para Aristóteles cultivar el cuerpo es como cultivar el espíritu, o van de la mano, ¿ya? Así de importante es el deporte para Aristóteles. En la próxima clase vamos a hablar entonces de qué tipo de deportes surgen en la antigua Grecia, cómo surgen los Juegos Olímpicos, qué importancia tenían o siguen teniendo, ¿ya? Porque recuerden que los Juegos Olímpicos también es un legado que nos deja la antigua Grecia en la actualidad. Por lo tanto, vamos a seguir con esto en la próxima clase. Bueno, jóvenes, esperando que estén muy bien, nos vemos y que tengan una buena semana. Hasta luego. Chao, chao.